histórias. Você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando cerramos los ojos por la noche? ¿Estamos realmente solos en ese momento de vulnerabilidad entre la conciencia y el sueño? ¿Es solo fruto de tu imaginación esa sensación de ser observado en las sombras de tu habitación o es algo más? Bienvenido al Portal del Pavor. Aquí, tus miedos cobran voz y cada historia puede ser la última antes de que tú apagues la luz. Si es tu primera vez aquí, suscríbete y activa la campana, porque algunas historias simplemente no te dejan dormir. Lo que voy a relatar sucedió en el otoño de 2017, en una pequeña ciudad del interior de Minas Gerais. Los nombres fueron alterados para proteger la identidad de los involucrados, pero los hechos son reales, documentados e inexplicables. Esta es la historia de Carolina Méndez, una joven de 27 años que buscaba empezar de nuevo su vida después de la ruptura de una relación tumultuosa. Ella necesitaba un lugar solo para ella, lejos de los recuerdos de 5 años compartidos con André, su ex prometido. Un apartamento pequeño sería lo ideal, pero los precios en la ciudad donde vivía estaban fuera de su presupuesto. Fue cuando, hojeando los anuncios clasificados del periódico local, se encontró con un anuncio que parecía demasiado bueno para ser verdad. Casa 43, Calle de los Jazmines, 3 dormitorios, sala amplia, cocina reformada, alquiler, 40% por debajo del valor de mercado, preferencia para personas que viven solas, tratar con Inmobiliaria Silva. El precio era casi imposible para una casa de ese tamaño. Carolina sabía que había algo mal. Tal vez el lugar estuviera muy alejado, o estuviera en condiciones precarias. Aún así, decidió verificar. Ella no tenía nada que perder más que unos minutos de su tiempo. A la mañana siguiente, Carolina se reunió con señor Antonio, un señor de aproximadamente 70 años, propietario de la Inmobiliaria Silva. Había algo extraño en sus ojos cuando ella mencionó el interés en la Casa 43, un destello de excitación casi imperceptible. La casa está vacía desde hace 8 meses, explicó él, evitando el contacto visual mientras manipulaba algunos papeles sobre la mesa. Es una excelente oportunidad, pero necesito ser honesto con usted, señorita. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Señor Antonio carraspeó antes de continuar. La última inquilina... Bien, ella falleció en la propiedad. Fue un suicidio. La encontraron en el dormitorio principal. La mayoría de las personas se molestan con este tipo de cosas. Por eso el descuento en el alquiler. El silencio se cagó pesado entre ellos durante unos segundos. Carolina tragó saliva. Su primer impulso fue dar las gracias y marcharse, pero la realidad de su salario como asistente administrativa se impuso. Necesitaba un lugar donde vivir, y rápido. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió? 2 años, aproximadamente. La señora Elena vivió allí durante décadas. Era una mujer muy reservada. Casi nunca salía de casa. Después de su muerte, reformamos la propiedad completamente. Pisos nuevos, pintura, incluso las tuberías fueron reemplazados. Carolina intentó calcular mentalmente. El alquiler bajo significaba que podría ahorrar para en el futuro comprar su propia propiedad. Además, no era supersticiosa. Las muertes ocurrían todos los días, en todos los lugares. Puedo ver la casa hoy. El rostro del señor Antonio pareció relajarse un poco. Claro. Puedo llevarla ahora mismo si tiene disponibilidad. La calle de los Jazmines estaba en un barrio residencial tranquilo, con casas antiguas construidas entre las décadas de 1940 y 1970. La Casa 43 se destacaba por su aspecto señorial, una construcción de estilo colonial, con una terraza frontal sostenida por columnas, ventanas altas y un pequeño jardín cercado por un muro bajo de piedra. Al acercarse, Carolina notó que, a pesar del estilo conservador, la fachada estaba impecable, con pintura reciente en tonos beige y detalles en blanco. El jardín, aunque simple, estaba bien cuidado,
Contratamos a un jardinero que viene quincenalmente, explicó el señor Antonio como si leyera sus pensamientos. Está incluido en el valor del alquiler. Él rebuscó en un llavero hasta encontrar la llave correcta. Una llave antigua, de metal pesado, con detalles ornamentados. Carolina encontró curioso que, a pesar de la reforma mencionada, no hubieran cambiado las cerraduras. Al abrir la puerta, fueron recibidos por un ambiente amplio y iluminado. La sala de estar tenía un piso de madera oscura que contrastaba con las paredes claras. Una chimenea ornamental ocupaba una de las paredes, y ventanas grandes permitían la entrada generosa de luz natural. Como puede ver, todo está en perfectas condiciones, dijo el señor Antonio, conduciéndola por la propiedad. La cocina fue completamente modernizada. Carolina observaba todo con creciente interés. La cocina era espaciosa, con armarios nuevos y una encimera de granito. Los 3 dormitorios eran amplios, cada uno con un pequeño armario. El dormitorio principal, donde supuestamente Elena se había quitado la vida, era el más bonito. Orientado al este, recibía la luz de la mañana a través de ventanas generosas. ¿Cuál fue el cuarto donde sucedió?, Carolina preguntó, intentando sonar casual. Don Antonio titubeó de nuevo. Este mismo, el principal. Pero como dije, todo ha sido reformado. Nuevo suelo, nueva pintura. No queda nada de aquella época. Carolina asintió, intentando ignorar el momento de malestar. Por alguna razón, sus ojos se dirigieron hacia el techo del cuarto. Un candelabro simple pendía del centro, balanceándose ligeramente. No había ninguna ventana abierta, ninguna corriente de aire que justificara ese movimiento. ¿Tiene interés en alquilar?, preguntó don Antonio, interrumpiendo sus pensamientos. El valor del alquiler volvió a su mente, alejando cualquier hesitación. Sí, tengo. ¿Cuándo puedo mudarme? 3 días después, Carolina llegó con 2 maletas y algunas cajas que contenían sus pertenencias. El resto de sus muebles sería entregado durante la semana. Por ahora, dormiría en un colchón inflable que había comprado especialmente para esta transición. La sensación de poseer su propio espacio era indescriptible. Carolina recorrió los cuartos vacíos, imaginando cómo organizaría cada ambiente. En el cuarto principal, que había decidido transformar en su dormitorio, a pesar de la sombría historia, planeaba colocar una cama cómoda orientada hacia la ventana, de modo que pudiera despertar con el sol de la mañana. Las primeras horas en la casa fueron tranquilas. Carolina limpió algunos rincones que consideró necesarios, organizó sus objetos personales en el baño y preparó un sándwich para la cena. Cuando cayó la noche, infló su colchón en el cuarto principal y se preparó para dormir. Fue solo cuando se apagaron todas las luces que sintió, por primera vez, aquella inquietante sensación de no estar sola. Acostada en la oscuridad, Carolina observaba las sombras que la luz tenue de la luna proyectaba a través de las cortinas finas. Por más que intentara convencerse de que todo estaba bien, algo parecía estar mal. El silencio era opresivo en exceso, completo, como si toda la casa contuviera la respiración. A las 3:17 de la mañana, una hora que quedaría grabada en su memoria, Carolina se despertó sobresaltada. No había tenido una pesadilla, ni había oído un ruido específico. Era más como una sensación, un conocimiento instintivo de que algo había cambiado en el ambiente que la rodeaba. El aire estaba helado. No el frío natural del amanecer, sino un frío localizado, como si estuviera sumergida en una burbuja de aire ártico. Su respiración se condensaba frente a ella, formando pequeñas nubes blancas que se disipaban lentamente. Y entonces, en el rincón más oscuro de la habitación, Carolina percibió algo, una sombra más densa que las demás, una mancha de oscuridad que parecía absorber la poca luz disponible. Durante un momento, pensó que estaba imaginando cosas, un truco de su mente soñolienta. Pero entonces la sombra se movió, no como una persona se mueve, con pasos o gestos, sino como el humo se contorsiona en el aire. Un movimiento fluido, casi hipnótico. Carolina se congeló. Cada fibra de su cuerpo gritaba para que corriera, pero el miedo la paralizaba completamente. La sombra permaneció en el rincón durante varios segundos, como si la observara. Luego, tan súbitamente como apareció, se disipó.
El calor regresó a la habitación gradualmente. Carolina permaneció inmóvil durante casi una hora, los ojos fijos en el lugar donde había visto la sombra, hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a penetrar por la ventana. Cuando finalmente encontró valor para levantarse, sus piernas temblaban. Fue solo un pesadilla, murmuró para sí misma, aunque sabía que estaba completamente despierta. Durante el desayuno, intentó racionalizar lo ocurrido. Estrés del proceso de mudanza, imaginación fértil alimentada por la historia de la antigua inquilina, o tal vez una combinación de ambos. Decidió no dar importancia al episodio. Esa misma mañana, los repartidores trajeron su cama, un sofá, una mesa de comedor y algunos otros muebles esenciales. La casa comenzaba a ganar personalidad. Carolina se sentía más segura con la casa amueblada. Los espacios vacíos siempre parecían más propensos a albergar sombras e imaginaciones distorsionadas. La segunda noche fue tranquila. Exhausta después de un día organizando la casa, Carolina cayó en un sueño profundo tan pronto como su cabeza tocó la almohada. Sin sombras, sin frío sobrenatural. Fue en la tercera noche que las cosas comenzaron a cambiar definitivamente. Carolina había acabado de acomodarse en la cama, con un libro en las manos, cuando escuchó un sonido suave, casi inaudible. El sonido de uñas arañando madera. Venía del interior del armario. Su cuerpo se tensó instantáneamente. El sonido continuó, rítmico y deliberado. Rasguños lentos, como si data type alguien, o algo, estuviera al otro lado de la puerta de madera, trazando patrones con uñas largas y afiladas. ¿Hay alguien ahí? Su voz salió más débil de lo que pretendía, temblorosa e insegura. Los rasguños cesaron instantáneamente. El silencio que siguió era casi peor que el ruido anterior. Carolina se quedó paralizada durante varios minutos, con los ojos fijos en la puerta del armario, reuniendo coraje para investigar. Finalmente, con el corazón martillando contra el pecho, se levantó y caminó lentamente hacia el armario. Su mano temblaba cuando alcanzó el pomo. Con un movimiento rápido abrió la puerta. Nada, solo sus ropas colgadas ordenadamente. Ni un ratón, ni un insecto, nada que pudiera explicar el sonido que había oído tan claramente. Estaba a punto de cerrar la puerta, convenciéndose de que lo había imaginado todo, cuando notó algo extraño en el fondo del armario. En la pared de madera que formaba el fondo del armario, había marcas, líneas finas y precisas, formando un patrón que no podía distinguir completamente en la penumbra. Carolina extendió la mano para tocar las marcas y se retractó inmediatamente. No eran antiguas. La madera estaba ligeramente húmeda alrededor de los rasguños, como si hubieran sido hechos segundos antes. Aquella fue la primera vez que Carolina consideró seriamente la posibilidad de no estar sola en la casa 43. Al día siguiente, Carolina se levantó después de una noche inquieta. Su cuerpo le dolía como si hubiera corrido una maratón durante el sueño. Había bolsas oscuras bajo sus ojos, y un cansancio inexplicable dominaba sus músculos. Mientras preparaba su café, intentaba convencerse de que todo no era más que coincidencias y fantasías. Las casas antiguas hacen ruido extraños, murmuró para sí misma, observando el líquido oscuro llenar su taza. La madera se expande y contrae con los cambios de temperatura, pero en el fondo de su mente, las marcas de rasguños en el armario permanecían como una evidencia perturbadora. Marcas húmedas, demasiado recientes para ser explicadas por el tiempo o la casualidad. Ese día, Carolina decidió investigar más sobre la historia de la casa. Durante su intervalo de almuerzo, visitó la biblioteca municipal. La ciudad era lo suficientemente pequeña como para que las noticias locales de años anteriores todavía fueran relevantes, especialmente aquellas que involucraban muertes inusuales. La bibliotecaria, una señora de cabellos grisáceos y ojos perspicaces, la ayudó a localizar ediciones antiguas del periódico local. Carolina evitó mencionar la dirección específica que buscaba, diciendo solo que investigaba sobre la historia del barrio donde se había mudado. Fue entre las páginas amarillentas de una edición de 2 años atrás que encontró lo que buscaba. Una pequeña nota, casi escondida entre anuncios clasificados y noticias corrientes. Anciana encontrada muerta en residencia.
Elena Vasconcelos, 76 años, fue encontrada sin vida en su residencia en la calle de los Jazmines. Según fuentes policiales, la causa aparente de la muerte fue suicidio por ahorcamiento. La señora Vasconcelos vivía sola desde hacía más de 3 décadas y, según relatos de vecinos, raramente salía de su casa en los últimos años. No hay sospecha de delito. La noticia era seca, impersonal. No había mención a familiares enlutados o servicios funerarios. Era como si Elena Vasconcelos hubiera simplemente desaparecido del mundo sin dejar marcas, excepto por aquella nota minúscula de periódico. Carolina fotografió la página con su teléfono móvil y continuó buscando. En la misma semana, encontró otra pequeña mención a la muerte. Vecinos relatan comportamiento extraño de anciana antes de suicidio. Vecinos de la calle de los Jazmines relatan que Elena Vasconcelos, encontrada muerta en su residencia la semana pasada, presentaba un comportamiento errático en los días anteriores a su muerte. Ella gritaba durante la noche, como si discutiera con alguien, pero vivía sola, afirmó una vecina que prefirió no identificarse. La policía descartó la hipótesis de homicidio después de analizar la escena. Un escalofrío recorrió la espalda de Carolina. Elena gritaba durante la noche, como si discutiera con alguien, pero vivía sola, exactamente como ella ahora. Más intrigada que asustada, Carolina decidió buscar más información sobre la antigua residente. Tecleó el nombre completo de Elena Vasconcelos en el buscador de su teléfono móvil, pero los resultados eran esparsos e irrelevantes. Fue entonces que tuvo una idea. Con permiso, abordó nuevamente a la bibliotecaria. A las 3:17 de la madrugada, una hora que quedaría grabada en su memoria, Carolina se despertó sobresaltada. No había tenido una pesadilla, ni había oído un ruido específico. Era más como una sensación, un conocimiento instintivo de que algo había cambiado en el ambiente que la rodeaba. El aire estaba helado. No era el frío natural de la madrugada, sino un frío localizado, como si estuviera sumergida en una burbuja de aire ártico. Su respiración se condensaba frente a ella, formando pequeñas nubes blancas que se disipaban lentamente. Y entonces, en el rincón más oscuro de la habitación, Carolina percibió algo, una sombra más densa que las demás, una mancha de oscuridad que parecía absorber la poca luz disponible. Durante un momento, pensó que estaba imaginando cosas, un truco de su mente soñolienta. Pero entonces la sombra se movió, no como una persona se mueve, con pasos o gestos, sino como el humo se contorsiona en el aire. Un movimiento fluido, casi hipnótico. Carolina se quedó petrificada. Cada fibra de su cuerpo gritaba para que corriera, pero el miedo la paralizaba completamente. La sombra permaneció en el rincón durante varios segundos, como si la estuviera observando. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se disipó. El calor regresó a la habitación gradualmente. Carolina permaneció inmóvil durante casi una hora, los ojos fijos en el lugar donde había visto la sombra, hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a penetrar por la ventana. Cuando finalmente encontró el valor para levantarse, sus piernas temblaban. Fue solo un pesadilla, murmuró para sí misma, aunque sabía que estaba completamente despierta. Durante el desayuno, intentó racionalizar lo ocurrido. Estrés del proceso de mudanza, imaginación fértil alimentada por la historia de la antigua inquilina, o tal vez una combinación de ambos. Decidió no dar importancia al episodio. Esa misma mañana, los repartidores trajeron su cama, un sofá, una mesa de comedor y algunos otros muebles esenciales. La casa comenzaba a ganar personalidad. Carolina se sentía más segura con la casa amueblada. Los espacios vacíos siempre parecían más propensos a albergar sombras e imaginaciones distorsionadas. La segunda noche fue tranquila. Agotada después de un día organizando la casa, Carolina se durmió profundamente en cuanto su cabeza tocó la almohada. Sin sombras, sin frío sobrenatural. Fue en la tercera noche que las cosas comenzaron a cambiar definitivamente. Carolina acababa de acomodarse en la cama, con un libro en las manos, cuando oyó un sonido suave, casi inaudible. El sonido de uñas arañando la madera provenía del interior del armario. Su cuerpo se tensó instantáneamente. El sonido continuó, rítmico y deliberado. Rasguños lentos,
como si alguien, o algo, estuviera al otro lado de la puerta de madera, trazando patrones con uñas largas y afiladas. «Hay alguien ahí». Su voz salió más débil de lo que pretendía, temblorosa e insegura. Los rasguños cesaron inmediatamente. El silencio que siguió era casi peor que el ruido anterior. Carolina se quedó paralizada durante varios minutos, con los ojos fijos en la puerta del armario, reuniendo coraje para investigar. Finalmente, con el corazón martillando contra el pecho, se levantó y caminó lentamente hacia el armario. Su mano temblaba cuando alcanzó el pomo. Con un movimiento rápido, abrió la puerta. Nada, solamente sus ropas colgadas ordenadamente. Ni un ratón, ni un insecto, nada que pudiera explicar el sonido que había oído tan claramente. Estaba a punto de cerrar la puerta, convenciéndose de que lo había imaginado todo, cuando notó algo extraño en el fondo del armario. En la pared de madera que formaba el fondo del armario, había marcas, líneas finas y precisas, formando un patrón que no conseguía distinguir completamente en la penumbra. Carolina extendió la mano para tocar las marcas y se retractó inmediatamente. No eran antiguas. La madera estaba ligeramente húmeda alrededor de los rasguños, como si hubieran sido hechos segundos antes. Aquella fue la primera vez que Carolina consideró seriamente la posibilidad de no estar sola en la casa 43. Al día siguiente, Carolina se levantó después de una noche inquieta. Su cuerpo le dolía como si hubiera corrido una maratón durante el sueño. Había bolsas oscuras bajo sus ojos, y un cansancio inexplicable dominaba sus músculos. Mientras preparaba su café, intentaba convencerse de que todo no pasaba de coincidencias y fantasía. «Las casas antiguas hacen ruidos extraños», murmuró para sí misma, observando el líquido oscuro llenar su taza. La madera se expande y contrae con los cambios de temperatura. Pero en el fondo de su mente, las marcas de rasguños en el armario permanecían como una evidencia perturbadora. Marcas húmedas, demasiado recientes para ser explicadas por el tiempo o por el azar. Ese día, Carolina decidió investigar más sobre la historia de la casa. Durante su pausa para almorzar, visitó la biblioteca municipal. La ciudad era lo suficientemente pequeña como para que las noticias locales de años anteriores aún fueran relevantes, especialmente aquellas que involucraban muertes inhabituales. La bibliotecaria, una señora de cabello grisáceo y ojos perspicaces, la ayudó a localizar ediciones antiguas del periódico local. Carolina evitó mencionar la dirección específica que buscaba, diciendo solo que investigaba sobre la historia del barrio al que se había mudado. Fue entre las páginas amarillentas de una edición de 2 años atrás donde encontró lo que buscaba. Una pequeña nota, casi escondida entre anuncios clasificados y noticias corrientes. Anciana encontrada muerta en residencia. Elena Vasconcelos, 76 años, fue encontrada sin vida en su residencia en la calle de los Jazmines. Según fuentes policiales, la causa aparente de la muerte fue suicidio por ahorcamiento. La señora Vasconcelos vivía sola desde hacía más de 3 décadas y, según relatos de vecinos, raramente salía de su casa en los últimos años. No hay sospecha de delito. La noticia era seca, impersonal. No había mención a familiares dolientes o servicios funerarios. Era como si Elena Vasconcelos hubiera desaparecido simplemente del mundo sin dejar huella, excepto por aquella nota minúscula del periódico. Carolina fotografió la página con su móvil y continuó buscando. En la misma semana, encontró otra pequeña mención a la muerte. Vecinos relatan comportamiento extraño de anciana antes de suicidio. Los habitantes de la calle de los Jazmines relatan que Elena Vasconcelos, encontrada muerta en su residencia la semana pasada, presentaba un comportamiento errático en los días anteriores a su muerte. Ella gritaba durante la noche, como si discutiera con alguien, pero vivía sola, afirmó una vecina que prefirió no identificarse. La policía descartó la hipótesis de homicidio tras analizar la escena. Un escalofrío recorrió la espalda de Carolina. Elena gritaba durante la noche, como si discutiera con alguien, pero vivía sola, exactamente como ella ahora. Más intrigada que asustada, Carolina decidió buscar más información sobre la antigua habitante. Digitó el nombre completo de Elena Vasconcelos en el buscador de su móvil, pero los resultados eran escasos e irrelevantes.
Fue entonces cuando tuvo una idea. Con permiso, abordó de nuevo a la bibliotecaria. La señora lleva trabajando aquí mucho tiempo. La mujer sonrió. Casi 30 años, querida. Por casualidad conoció a una señora llamada Elena Vasconcelos. Ella vivía en la calle de los Jazmines. La sonrisa de la bibliotecaria desapareció gradualmente. Sus ojos, que antes eran acogedores, se volvieron cautos. ¿Por qué preguntas sobre Elena? Carolina titubeó. Acabo de mudarme a la casa donde ella vivía. Estoy curiosa sobre la historia del lugar. La bibliotecaria miró alrededor, como si estuviera comprobando si estaban solas, y bajó la voz. Elena fue mi amiga durante muchos años. Éramos cercanas en la juventud, pero ella cambió después de casarse con Augusto. Se volvió reclusa, ansiosa. Tras la muerte de él, empeoró aún más. ¿Se ahorcó, no fue así?, Carolina preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. La bibliotecaria frunció el ceño. Esa es la versión oficial, sí. Pero Elena tenía artritis severa en las manos. Casi no podía sostener una taza sin sentir dolor. ¿Cómo podría haber atado un nudo lo suficientemente fuerte? Ella movió la cabeza. Nunca creí en esa historia de suicidio. ¿Qué cree que sucedió entonces? La mujer suspiró profundamente. Elena me llamó la noche anterior a su muerte. Estaba aterrorizada. Decía que ella había vuelto, que no la dejaba en paz. Pensé que sería confusión mental, tal vez de demencia precoz. Elena siempre tuvo miedo de acabar como su madre, que murió sin reconocer a sus propios hijos. La bibliotecaria hizo una pausa. Ahora me pregunto si debía haber ido allí esa noche. ¿Ella quién? Carolina sintió que su boca se secaba. ¿Quién había vuelto? Elena nunca mencionó un nombre, pero en los últimos meses de su vida, a menudo hablaba sobre una presencia en la casa. Alguien que la observaba, que movía sus cosas cuando no estaba mirando. Pensé que eran delirios. Carolina sintió que sus piernas se debilitaban. Necesitó apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. ¿Está bien, querida? Parece pálida. Estoy bien, mintió Carolina. Solo un poco cansada. Gracias por la información. Al salir de la biblioteca, Carolina sentía como si llevara un peso invisible sobre los hombros. La historia de Elena Vasconcelos era perturbadoramente similar a los eventos extraños que comenzaba a experimentar. La sensación de ser observada, los sonidos inexplicables, el frío sobrenatural. Decidió que, al volver a casa después del trabajo, investigaría más sobre la historia de la Casa 43. Si Elena no era la primera en sentir una presencia extraña allí, tal vez hubiera registros de ocurrencias anteriores. Cuando llegó a casa aquella tarde, algo había cambiado. Carolina lo notó en cuanto puso el pie en la veranda. La atmósfera estaba diferente, más pesada, como si la casa tuviera conciencia de su investigación y no estuviera satisfecha. Al abrir la puerta, fue recibida por un olor extraño, un perfume antiguo, dulzón y sofocante, mezclado con algo que recordaba a flores en descomposición. El olor estaba concentrado principalmente en el pasillo que llevaba a los dormitorios. Carolina recorrió la casa, verificando si alguna ventana había sido abierta o si existía alguna explicación racional para el aroma repentino. Todo estaba exactamente como lo había dejado por la mañana. La última parada fue su dormitorio, donde el olor parecía emanar con más intensidad. El armario. El olor venía definitivamente de allí. Su mano tembló al alcanzar el pomo. Al abrir la puerta, el perfume se tornó casi insoportable. Carolina se cubrió la nariz con la manga de la blusa y examinó el interior del armario. Sus ropas estaban como las había dejado, pero algo había cambiado en el fondo de madera. Los arañazos que había visto la noche anterior se habían multiplicado. Ahora formaban patrones más complejos, casi como letras. Carolina se acercó, entrecerrando los ojos para intentar descifrar lo que parecía ser un mensaje tallado en la madera. Mi casa. Las palabras eran demasiado claras para ser casuales, demasiado precisas para ser obra del azar. Alguien, o algo, había dejado un mensaje para ella. Carolina se retiró, golpeando la espalda contra la pared opuesta. Su corazón latía contra el pecho con tanta fuerza que llegaba a doler. Por un momento, consideró recoger sus cosas esenciales y salir corriendo, pero una parte de ella, tal vez el orgullo,
Tal vez la terquedad. Se negaba a ser expulsada tan fácilmente. «Esta es mi casa ahora», dijo en voz alta, sorprendiéndose con la firmeza de sus propias palabras. «Yo pago el alquiler. Tengo un contrato firmado». Solo el silencio respondió. El olor a perfume antiguo comenzó a disiparse lentamente. Aquella noche, Carolina tenía 2 citas marcadas. La primera, con el señor Antonio de la inmobiliaria, a quien telefoneó exigiendo más información sobre la historia de la casa. La segunda, aunque no planeada, sería con la entidad que había dejado su marca en el armario. El señor Antonio accedió de mala gana a reunirse con ella en un café en el centro de la ciudad. Cuando llegó, parecía nervioso, ajustando constantemente la corbata y evitando el contacto visual directo. «Señorita Carolina, entiendo su preocupación, pero garantizo que todo lo que necesitaba saber sobre la propiedad fue comunicado antes de la firma del contrato». Sus palabras sonaban ensayadas, mecánicas. El señor mencionó el suicidio de Elena Vasconcelos, sí, pero no mencionó que creía que la casa estaba embrujada, que sentía una presencia que la perseguía. Carolina se inclinó sobre la mesa, y tampoco mencionó que existen dudas sobre cómo ella realmente murió. Don Antonio se puso visiblemente pálido. «Son solo rumores, señorita. Esta pequeña ciudad vive de chismes. Elena era una señora mayor con problemas de salud mental. La policía investigó y confirmó el suicidio. Y antes de ella, ¿quién vivió en la casa 43? El hombre titubeó. La casa perteneció a la familia Vasconcelos durante generaciones. Elena fue la última, y todos los Vasconcelos murieron allí. Eso es todo». «No todos», respondió él, desviando la mirada. Augusto, el marido de Elena, falleció en el hospital después de una larga batalla contra el cáncer. La hija de ellos, Elisa, se mudó al extranjero cuando era joven. Nunca más regresó, ni siquiera para el funeral de su madre. «Elisa», repitió Carolina el nombre, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Todavía está viva?» «Creo que sí, pero no mantenemos contacto». La casa fue puesta en alquiler siguiendo las instrucciones del abogado de la familia. Elisa explícitamente no quiere saber nada relacionado con la propiedad. Carolina reflexionó sobre esta información. ¿Por qué la hija se negaría tan vehementemente a tener cualquier conexión con la casa donde creció? Hubo otros incidentes en la casa, otras muertes además de Elena. Don Antonio suspiró profundamente. «Mire, señorita Carolina, si está insatisfecha con la propiedad, podemos rescindir el contrato. Le devolveré su depósito integralmente». La propuesta era tentadora, especialmente después de los extraños eventos. Pero Carolina había invertido tiempo y dinero en la mudanza. Además, una parte de ella, la misma que la había impulsado a enfrentar la presencia en el armario, quería descubrir la verdad sobre la casa 43. «No quiero rescindir el contrato, solo quiero saber exactamente dónde vivo. Nada más que lo que ya se ha dicho sucedió en esa casa», insistió él, pero su tono no era convincente. «Es solo una construcción antigua con la historia típica de una familia tradicional del interior. Nada más». Carolina sabía que él mentía, pero también percibió que no obtendría más información de señor Antonio. Agradeció por el tiempo y salió del café, decidida a descubrir por su cuenta los secretos de la casa 43. El cielo estaba oscureciendo cuando ella abrió la puerta de casa. El interior estaba silencioso, pero no el silencio normal del final de la tarde. Era un silencio consciente, vigilante, como si la casa contuviera la respiración esperando su llegada. Carolina se dirigió directamente al dormitorio principal. Si había un enfrentamiento que iba a suceder, que fuera en sus términos, cuando todavía tenía la valentía alimentada por la frustración de la conversación con señor Antonio. El dormitorio estaba exactamente como lo había dejado, pero el armario, la puerta del armario, que tenía certeza de haber cerrado antes de salir, estaba entreabierta. Una fina línea de oscuridad entre la puerta y el marco parecía burlarse de su bravata anterior. «Estoy harta de estos juegos», dijo en voz alta, acercándose con pasos firmes. «Si hay algo que decir, díganlo directamente». Carolina abrió la puerta del armario con un movimiento brusco. Las letras arañadas en la madera habían cambiado. Donde antes estaba escrito «Mi casa»,
Ahora se leía: ella mintió. El corazón de Carolina se disparó. El mensaje parecía recién hecho, con astillas de madera aún caídas en el suelo del armario. ¿Quién mintió?, preguntó al aire vacío. Elena. ¿Sobre qué? No llegó ninguna respuesta, pero el aire a su alrededor se enfrió drásticamente. El mismo frío localizado que había sentido en su primera noche en la casa. Su respiración formaba pequeñas nubes frente a ella. De repente, el perfume antiguo y sofocante regresó, más intenso que antes. Era demasiado dulce, nauseabundo, como un ramo de flores dejado demasiado tiempo en agua estancada. Carolina sintió la náusea subir por su garganta. Y entonces, vio, no una sombra esta vez, sino una forma definida. En el espejo de cuerpo entero fijo en la pared opuesta al armario, un reflejo que no era el suyo. Una mujer anciana, con cabellos grises recogidos en un moño severo, usando un vestido formal, anticuado. Sus ojos, profundamente hundidos en las órbitas, se clavaron en Carolina con una intensidad perturbadora. Carolina giró bruscamente, pero no había nadie detrás de ella. Cuando volvió a mirar el espejo, la imagen de la anciana seguía allí, observándola. Sus delgados labios se movieron lentamente, formando palabras sin sonido. Con un grito estrangulado, Carolina salió corriendo de la habitación. Tropezó en el oscuro pasillo, golpeó el hombro contra la pared, pero no se detuvo hasta alcanzar la puerta principal. Sus manos temblaban tanto que apenas podía girar el pomo. Ya en el porche, respirando el aire nocturno a grandes bocanadas, Carolina se percató de que no tenía a dónde ir. Su vida estaba allí ahora, sus pertenencias, su nuevo comienzo, todo estaba dentro de aquella casa. Se sentó en los escalones del porche, intentando calmarse. Tal vez estuviera teniendo alucinaciones. El estrés, el cansancio y las historias sobre Elena podrían estar afectando su mente. O tal vez la Casa 43 realmente albergaba algo más allá del mundo físico. Cuando finalmente reunió el valor para regresar, la casa estaba silenciosa. El perfume había desaparecido, al igual que el frío sobrenatural. Aún temblorosa, Carolina fue directamente a la cocina, evitando mirar hacia el pasillo que conducía a la habitación. Preparó un té, y después de unos sorbos, se sintió más tranquila. Fue entonces cuando su teléfono sonó. El número no era familiar. ¿Sí? Señora Carolina Méndez. Una voz femenina, anciana, sonó al otro lado. Sí, ¿quién es? Mi nombre es María Lucía. Era amiga de Elena Vasconcelos. La bibliotecaria me contó sobre su visita hoy. Necesitamos hablar sobre la Casa 43. Carolina sintió un escalofrío. Ha ocurrido algo extraño aquí hoy. Yo vi algo. No hable sobre eso por teléfono, interrumpió la mujer, su voz cargada de urgencia. Las paredes tienen oídos, especialmente en esta casa. Podemos vernos mañana. Es importante. Sí, claro. Carolina anotó la dirección que la mujer proporcionó. Una casa en el otro extremo de la ciudad. Y Carolina. La voz de la mujer se redujo a un susurro. No duerma en el dormitorio principal esta noche, por favor. La llamada fue cortada antes de que Carolina pudiera preguntar el motivo del aviso. Ella miró hacia el oscuro pasillo que conducía a la habitación, sintiendo que el miedo crecía nuevamente en su pecho. Decidió seguir el consejo. Cogió una manta y se acomodó en el sofá del salón, dejando todas las luces encendidas. Aún así, el sueño tardó en llegar, y cuando finalmente llegó, estuvo poblado de pesadillas. En su sueño, Carolina estaba atrapada en una habitación sin ventanas. Las paredes parecían respirar. Del techo, goteaba un líquido viscoso y oscuro. En el centro de la habitación, una mujer anciana, la misma que había visto en el espejo, se balanceaba suavemente, suspendida por una cuerda atada al candelabro. Sus pies, a centímetros del suelo, se movían como si buscaran apoyo. Y entonces, en un movimiento imposible, la cabeza de la mujer giró 180 grados, enfrentándose a Carolina. Sus ojos estaban vacíos, solo órbitas negras. Su boca se abrió, mucho más de lo que sería humanamente posible, y de dentro de ella emergió un rostro diferente, más joven, furioso. Ella mintió, dijo el rostro joven con la voz de un susurro amplificado. Y ahora tú vas a pagar.
Carolina se despertó gritando, el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Estaba empapada de sudor frío, y sus manos agarraban la manta con tanta fuerza que los nudos de sus dedos estaban blancos. La habitación estaba como la había dejado. Luces encendidas, televisor en modo de espera emitiendo un resplandor a su lado. Todo normal, excepto por un detalle. El olor a perfume antiguo flotaba en el aire, y en la pared opuesta al sofá, visibles incluso en la claridad de las lámparas de la habitación, nuevos arañazos formaban palabras que le helaron la sangre. Elena no vive más aquí. Carolina no durmió más esa noche. Permaneció sentada en el sofá, ojos fijos en la mensaje marañada en la pared, hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a penetrar por las cortinas. Solo cuando la luz natural llenó la habitación, se sintió segura para levantarse y preparar café. Sus manos todavía temblaban mientras sostenía la taza. Toda la bravata de la noche anterior había desaparecido. Si pudiera, cogería sus cosas y saldría de esa casa en ese exacto momento, contrato y depósito que se fueran. Pero algo la impedía, no solo la realidad financiera, sino una necesidad creciente de entender qué estaba sucediendo. Elena no vive más aquí, murmuró, repitiendo la mensaje en la pared. ¿Qué significaba eso? ¿Qué otra entidad ocupaba la casa ahora? ¿O sería la propia Elena intentando comunicarse, refiriéndose a sí misma en tercera persona? Carolina consultó el reloj. Aún eran las 7:15 de la mañana. Su encuentro con María Lucía, la amiga de Elena, estaba fijado solo para las 14 horas. Largas horas de espera por delante. Decidió que no se quedaría en la casa durante ese periodo. Cogió su bolso, llaves y móvil, y salió apresuradamente, sin siquiera darse un baño o cambiarse de ropa. En la calle, el aire fresco de la mañana ayudó a clarificar sus pensamientos. Caminó sin destino definido durante unos minutos, hasta avistar una panadería abierta. El establecimiento estaba prácticamente vacío a aquella hora. Carolina pidió un café reforzado y panes de queso, y se sentó en una mesa alejada. Mientras esperaba su pedido, abrió el navegador del móvil y escribió: Casa 43, Calle de los Jazmines, Historia. Los resultados eran escasos, pero un enlace llamó su atención. Un blog sobre historia local que mencionaba a las familias tradicionales de la ciudad, entre ellas, los Vasconcelos. El artículo describía cómo Augusto Vasconcelos, patriarca de la familia en la década de 1950, había construido una fortuna considerable en el comercio local. La Casa 43 había sido construida por él como regalo de boda para su joven esposa, Yolanda. La pareja tuvo solo una hija, Elena. Elena, susurró Carolina. La misma Elena que había muerto en la casa 2 años atrás, lo que significaba que ella había pasado prácticamente toda su vida en aquella residencia. Continuando la lectura, Carolina descubrió que Augusto había fallecido en 1975, dejando todos sus bienes a la esposa y la hija. Yolanda, sin embargo, no disfrutó de la herencia durante mucho tiempo. Falleció solo 3 años después, en circunstancias descritas como misteriosas por el blog. La muerte de Yolanda Vasconcelos permanece como uno de los grandes misterios locales, decía el texto. Encontrada en el sótano de la Casa 43 con marcas de violencia en el cuello, inicialmente se sospechó de asalto seguido de homicidio. Sin embargo, nada fue robado, y la única persona presente en la casa era su hija Elena, entonces con 26 años, que afirmó haber oído ruidos y haber encontrado a la madre ya sin vida. Carolina sintió un escalofrío. Elena había encontrado a la madre muerta, con marcas de violencia, en circunstancias similares a las que ella misma sería encontrada décadas después. El artículo continuaba, mencionando que Elena se había casado poco después con un profesor universitario llamado Ricardo y había tenido una hija, Elisa. La familia había vivido junta en la Casa 43 hasta principios de la década de 1990, cuando Elisa, entonces adolescente, se había marchado abruptamente al extranjero después de una grave desavenencia familiar no especificada. Ricardo falleció de cáncer pocos años después, dejando a Elena sola en la casa durante los últimos 25 años de su vida. El café llegó, pero Carolina apenas lo notó. Su mente estaba llena de preguntas.
¿Cuál habría sido la grave desavenencia que hizo que Elisa abandonara no solo la casa, sino también el país? ¿Y por qué se negaba a tener cualquier contacto con la propiedad incluso después de la muerte de su madre? Más importante, ¿quién o qué estaba en la casa 43 ahora, comunicándose a través de arañazos en la madera? Las horas pasaron lentamente. Carolina visitó una librería, un centro comercial, cualquier lugar que la mantuviera lejos de casa. Finalmente, a las 14:00 en punto, estaba frente a la residencia de María Lucía, una casa modesta pero bien cuidada en un barrio tranquilo. Una señora de unos 80 años, con el cabello completamente blanco y la postura aún erguida a pesar de la edad, la recibió en la puerta. «Carolina», preguntó examinándola con ojos perspicaces detrás de gafas de montura antigua. «Entre, por favor. He estado esperando ansiosamente por usted». El interior de la casa era acogedor, con muebles antiguos pero cómodos y muchas fotografías enmarcadas en las paredes. María Lucía la condujo a una pequeña sala de estar y le ofreció té, que Carolina aceptó agradecida. «Elena fue mi amiga durante más de 60 años», comenzó la anciana, después de servir el té en tazas de porcelana delicada. «Crecimos juntas, frecuentamos la misma escuela. Estuve presente el día en que conoció a Ricardo, en su boda, en el nacimiento de Elisa». Hizo una pausa, con los ojos perdidos en recuerdos lejanos. «Y también estuve con ella en los momentos difíciles. Muchos momentos difíciles». «¿Usted cree que ella realmente se suicidó?», preguntó Carolina directamente. María Lucía suspiró profundamente. Elena sufría de depresión severa en los últimos años. La soledad, la ausencia de la hija, los recuerdos, todo pesaba sobre ella. Pero suicidio. Movió la cabeza. Elena era una católica devota. Consideraba que quitarse la vida era el peor de los pecados. «¿Entonces qué pasó?», preguntó Carolina. La anciana ajustó las gafas, como si estuviera ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. «Para entender lo que pasó con Elena, usted necesita conocer la historia de su madre, y Yolanda. Y para entender a Yolanda», se detuvo. «Bueno, todo comienza con la casa». Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «La casa 43». María Lucía asintió gravemente. «Augusto Vasconcelos no construyó esa casa desde cero, ¿sabía? Reformó una construcción mucho más antigua, que existía en aquel terreno desde los tiempos coloniales. Se decía que el lugar había sido una casa de paso para viajeros en el siglo XIX. Mucha gente entró en aquel lugar a lo largo de los años. No todos salieron. La casa está embrujada entonces». Carolina intentó mantener el escepticismo en la voz, a pesar de sus propias experiencias recientes. «No es tan simple», respondió la anciana. Elena creía que había algo en la casa, algo que se manifestó primero para su madre, después para ella misma, una presencia que podía influir en los pensamientos, provocar visiones, incluso. Bajó la voz. «Asumir el control temporal. Control, como posesión». Llamémoslo así, aunque Elena nunca utilizó esa palabra. Decía que era como compartir el cuerpo con otra conciencia. Momentos en que se veía haciendo o diciendo cosas sin querer. Como estar atrapada dentro de sí misma, observando a otra entidad utilizar su cuerpo. Carolina sintió que se le secaba la boca. «¿Y usted cree en eso?». María Lucía sostenía la taza con ambas manos, como si buscara calor. «Conocí a Elena durante toda mi vida. Ella no era propensa a fantasías o exageros. Si decía que algo la controlaba ocasionalmente, bien, yo tendía a creerle». «¿Qué pasó con Yolanda, la madre de ella?». «Leí que fue encontrada muerta en el sótano». La anciana asintió con la cabeza. «Fue terrible. Aparentemente estrangulada. La policía sospechó inicialmente de Elena, ya que ella estaba sola en la casa con su madre. Pero no había evidencias concluyentes, y el caso acabó archivado como allanamiento de morada por persona desconocida». «¿Y Elena? ¿Qué decía sobre eso?». «Esa es la parte más perturbadora». María Lucía bajó la voz casi a un susurro. Elena decía que no recordaba lo que había sucedido aquella noche. Tenía flashes de memoria, sus propias manos extendidas, el rostro amoratado de su madre, pero insistía en que no era ella quien controlaba sus acciones. Había algo en ella. Carolina sintió un escalofrío que recorría todo su cuerpo. «¿Y Elisa?».
la hija de Elena. ¿Por qué se fue de casa tan abruptamente? El rostro de la anciana se endureció. Este es el capítulo más triste de la historia. Elisa y Elena tuvieron una relación difícil durante la adolescencia de la chica. Peleas constantes, comportamientos inexplicables de ambas partes. Una noche, cuando Elisa tenía 17 años, hubo un incidente. ¿Qué tipo de incidente? Elisa se despertó con las manos apretando su garganta. Cuando consiguió encender la luz, vio que era Elena. Pero Elena parecía diferente. Expresión vacía, ojos desenfocados. Elisa consiguió empujarla y huir del dormitorio. Al día siguiente, Elena no tenía ningún recuerdo del incidente. «Dios mío», murmuró Carolina. Elisa se fue de casa la misma semana. Nunca volvió. Enviaba cartas ocasionalmente, luego correos electrónicos, pero se negaba rotundamente a visitar. Incluso cuando Ricardo se puso enfermo, incluso en su funeral, incluso cuando Elena envejeció y se quedó sola. El miedo era mayor que cualquier otro sentimiento. Carolina intentaba absorber todo aquello. ¿Pero qué exactamente hay en la casa? ¿Un fantasma? ¿Un demonio? María Lucía sacudió la cabeza. Elena tenía una teoría. Creía que la entidad no era un espíritu individual, sino una especie de eco, un registro emocional de traumas pasados, acumulados a lo largo de décadas o siglos, como una grabación que se repite, pero que puede ser ampliada o distorsionada por las propias emociones de los habitantes. Un eco de trauma, repitió Carolina pensativa, que se manifiesta a través de los vivos. Exactamente. Y cuanto más vulnerable emocionalmente esté la persona, más susceptible se vuelve a la influencia. Carolina recordó entonces lo que la había llevado a la casa 43, su propio trauma reciente, el doloroso final de una relación larga. Esto la estaba volviendo más vulnerable. En los últimos meses de vida, continuó María Lucía, Elena me llamaba casi diariamente. Decía que ella había vuelto más fuerte que nunca. Se refería a la entidad siempre en femenino. ¿Ella quién?, preguntó Carolina, recordando la conversación con la bibliotecaria. Helena nunca usaba un nombre específico, pero a veces murmuraba cosas como la otra o la inquilina. Decía sentirse como una visitante en su propia casa, como si compartiera el espacio con alguien que estaba allí mucho antes y permanecería mucho después. La anciana hizo una pausa. La última vez que hablamos, Elena dijo algo que nunca olvidé. Cuando morimos en esa casa, no salimos Wirklich, solo cambiamos de forma. Carolina sintió un nudo en la garganta. ¿Y usted cree que ella fue? Quiero decir que la entidad forzó a Elena a ahorcarse. Sí, es lo que creo. O peor aún, que tomó el control total de su cuerpo para hacerlo. María Lucía dejó la taza con las manos temblorosas. Y ahora estás allí, Carolina, sola, como Elena estaba. Durante unos momentos, el único sonido en la sala fue el tic-tac de un reloj antiguo. Carolina intentaba procesar todo lo que había oído, conectándolo con sus propias experiencias en la casa 43. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. Sal de esa casa, respondió María Lucía sin hesitación. Hoy mismo, si es posible. No pases ni una noche más allí. Pero mi contrato, mis cosas, nada de eso vale tu cordura mental, o tu vida. La anciana se inclinó hacia adelante, sujetando las manos de Carolina entre las suyas. Elena era mi amiga más querida, y no pude salvarla. Tal vez pueda ayudarte a ti. Carolina prometió considerar seriamente el cambio inmediato. Agradeció por la información y se despidió, con la cabeza hirviendo con todo lo que había descubierto. En el camino de regreso, tomó una decisión. No huiría cobardemente. Volvería a la casa, cogería algunos enseres esenciales y buscaría un hotel para pasar la noche. Por la mañana, hablaría con el señor Antonio sobre la rescisión del contrato. Se iría, sí, pero en sus propios términos. La tarde ya se transformaba en crepúsculo cuando llegó a la calle de los Jazmines. La casa 43 se destacaba contra el cielo anaranjado, sus ventanas oscuras como ojos observando su aproximación. Al meter la llave en la cerradura, Carolina notó algo diferente. La puerta, siempre un poco difícil de abrir, se abrió con una facilidad inusual. Tal vez no estuviera completamente cerrada.
El interior estaba sumido en penumbra. Carolina extendió la mano hacia el interruptor cercano a la entrada, pero nada sucedió cuando lo accionó. Lo intentó de nuevo, sin éxito. «Estupendo», murmuró. «Falta de electricidad». Utilizando la linterna del móvil, avanzó por el pasillo en dirección al dormitorio. Su plan era simple: coger ropa para unos días, productos de higiene, documentos importantes y salir lo más rápido posible. El haz de luz tembloroso iluminaba parcialmente el camino. Las sombras parecían más densas de lo normal, moviéndose de forma extraña en los bordes de su visión. Carolina aceleró el paso. Al entrar en el dormitorio principal, sintió inmediatamente el perfume antiguo, sofocante, más intenso que nunca, y el frío, un frío glacial que parecía emanar de las propias paredes. Su respiración formaba nubes densas ante ella. «Voy a coger mis cosas y marcharme», dijo en voz alta, tanto para sí misma como para cualquier presencia que pudiera estar allí. «No tengo intención de quedarme». Se dirigió al armario y comenzó a sacar ropa apresuradamente, lanzándola sobre la cama. Mientras lo hacía, no pudo evitar mirar hacia el fondo del armario. Los arañazos todavía estaban allí, pero habían cambiado de nuevo. Ahora formaban una sola palabra: «Quédate». Carolina se echó hacia atrás, dejando caer algunas piezas de ropa. «No puedo quedarme», respondió, sorprendiéndose con su propia valentía. «Esta no es mi casa». Un viento súbito recorrió la habitación, aunque ninguna ventana estaba abierta. Las cortinas se inflaron como velas de barco, y la puerta de la habitación se cerró con un estruendo. Carolina corrió hacia ella e intentó abrirla, pero el pomo no giraba. «Déjame salir», gritó, golpeando la madera. «Por favor». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el ruido del tráfico lejano o del viento en los árboles penetraba aquel vacío sonoro. Era como si la casa entera hubiera sido aislada del mundo exterior. Y entonces, una voz, un susurro ronco, que provenía de todos los lugares y de ningún lugar al mismo tiempo. «Eres como ella». Carolina se giró, buscando la fuente del sonido. El haz de luz de su móvil solo iluminó la habitación vacía. «¿Como quién?», preguntó, con la voz temblorosa. «Elena. Frágil. Asustada. Fácil». Un movimiento captó su atención. En el espejo de cuerpo entero, una silueta comenzaba a formarse. No era la anciana que había visto antes, sino una figura más joven, de cabello largo y oscuro. «¿Quién eres?», preguntó Carolina, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía a punto de explotar. La figura del espejo se acercó al vidrio, como si pudiera atravesarlo en cualquier momento. Su rostro se hizo visible. Una mujer de unos 30 años, con facciones que recordaban vagamente las de Elena, pero más duras, más frías. «Ella no te ha contado nada sobre mí», dijo la aparición, con su voz ahora más clara. «Nadie cuenta». «Elisa», se atrevió Carolina, acordándose a la hija de Elena. «¿Eres Elisa?». Una sonrisa cruel se formó en los labios de la mujer en el espejo. Elisa huyó. Abandonó a su madre. Abandonó la casa. No tuvo el coraje de enfrentar la verdad. ¿Qué verdad? Que algunas cadenas no pueden ser rotas por la distancia. La figura inclinó la cabeza, estudiando a Carolina con curiosidad mórbida, como las que te aprisionan ahora. Carolina miró alrededor, confundida. Fue cuando notó hilos oscuros, casi invisibles en la penumbra, se extendían desde las paredes hasta sus muñecas, tobillos, cuello. No eran hilos físicos, pero parecían tan reales que podía sentir la presión en su piel. «¿Qué es esto?», preguntó, intentando liberarse de las ataduras etéreas. «¿Qué quieres de mí?». «Quiero lo que siempre he querido», respondió la mujer. «Un lugar, un cuerpo, una vida». De repente Carolina comprendió. La inquilina de la casa 43 no era Elena. Era esta entidad, esta conciencia que desde generaciones ocupaba el lugar, manifestándose a través de las mujeres que allí vivían. Yolanda, Elena, y ahora intentaba alcanzarla. Tú hiciste que Elena matara a su propia madre», dijo Carolina, las piezas encajando en su mente. «Y después intentaste hacer lo mismo con Elisa». La sonrisa de la mujer en el espejo se amplió. «Astuta, más astuta que Elena. Ella nunca aceptó lo que había hecho, incluso cuando le mostré los recuerdos.
Prefería creer en fantasmas, posesiones, cualquier cosa excepto la verdad, que el mal ya estaba dentro de ella, como está dentro de todos vosotros. Carolina sintió que los hilos invisibles se apretaban. Tú no eres real. Eres solo una manifestación psicológica, un eco, como dijo María Lucía. La expresión de la mujer se endureció. María Lucía, siempre metiéndose donde no es llamada, hablando sobre lo que no entiende. Ella entiende lo suficiente, repuso Carolina, lo suficiente para avisarme sobre ti. ¿Y de qué sirve el aviso si estás aquí ahora? Si puedes sentir mi presencia infiltrándose en tu mente. La figura se acercó aún más al vidrio. Creías que eras fuerte, que podías resistir. Elena también creía, al principio. Todas creen. Carolina cerró los ojos, intentando bloquear aquella voz hipnótica. Cuando los volvió a abrir, la figura había desaparecido del espejo. En su lugar, veía solo su propio reflejo, pero había algo diferente en sus ojos, algo frío y calculista que no reconocía. Un pensamiento terrible cruzó su mente. ¿Y si no hubiera entidad alguna? ¿Y si la Casa 43 simplemente amplificaba los aspectos más sombríos de quienes vivían allí? Un catalizador para impulsos violentos ya existentes, pero normalmente reprimidos. Ahora lo entiendes, susurró la voz, que ahora parecía provenir del interior de su propia cabeza. No soy una invasora. Soy solo un reflejo de lo que ya existe en ti. Carolina sintió una oleada de ira inexplicable crecer en su pecho. Ira hacia André, que la había abandonado. Ira hacia el señor Antonio, que había mentido sobre la casa. Ira hacia Elena, por haber sido débil. La emoción era tan intensa, tan abrumadora, que por un momento casi la abrazó por completo. Fue entonces cuando vio, reflejada en el espejo, sus propias manos moviéndose sin su comando consciente, levantándose lentamente hacia su cuello. «¡No!», gritó, recuperando el control con un esfuerzo supremo. «Tú no me controlarás». Las manos se detuvieron a centímetros de su garganta, temblando con el conflicto de voluntades que se libraba en su interior. «Todas dicen eso», respondió la voz, ahora casi aburrida. Al final, todas ceden. Carolina se apartó hasta la pared opuesta, lo más lejos posible del espejo. Cerró los ojos y se concentró en su respiración, intentando calmar el torbellino de emociones negativas que amenazaba con engullirla. «Tú no eres real», repitió como un mantra. «Tú solo tienes el poder que yo te doy». Una risa fría resonó en la habitación. «Pregúntaselo a Elena». «Ah, espera. Tú no puedes. Ella está muerta». La mención a Elena despertó algo en Carolina. No ira en esta ocasión, sino determinación. Elena había pasado décadas en esa casa, luchando contra aquella influencia. Si había sucumbido al final, fue después de una larga batalla. Carolina podía aprender de eso. «Elena puede estar muerta», dijo firmemente, «pero yo no estoy. Y no voy a terminar como ella». «Todas dicen eso también», se burló la voz. Carolina ignoró la provocación. Su teléfono móvil todavía funcionaba, iluminando parcialmente el ambiente. Con movimientos deliberadamente lentos, se acercó a la puerta e intentó la manija de nuevo. Para su sorpresa, esta giró con facilidad. Una trampa, posiblemente, pero quedarse en la habitación ciertamente no era una opción. El pasillo estaba completamente a oscuras. Carolina avanzó lentamente, guiada solo por la luz débil del teléfono. Las sombras parecían moverse a su alrededor, siguiéndola, observándola. «Tú no puedes escapar de mí», dijo la voz, que ahora parecía emanar de las propias paredes. «Esta casa es mía. Tú eres mía ahora. No soy propiedad de nadie», respondió Carolina, continuando hacia adelante. «Especialmente no de algo que solo existe porque permito que exista». Al llegar al salón, vio que la puerta principal estaba cerrada. Intentó abrirla, pero estaba bloqueada. No con llave, sino como si algo la mantuviera sellada desde el otro lado. «¿Ves? No hay salida». Carolina ignoró la voz y se dirigió a la cocina. Las ventanas allí eran más grandes. Tal vez hubiera una forma de escapar por una de ellas. Sin embargo, al entrar en el cuarto, se detuvo bruscamente. Sentada a la mesa de la cocina, iluminada solo por la tenue luz lunar que entraba por la ventana, estaba una figura familiar. La anciana que había visto en el espejo anteriormente, Elena Vasconcelos,
Pero había algo erróneo en su apariencia. Su cuello estaba curvado en un ángulo imposible, y marcas oscuras rodeaban su garganta. Sus ojos, fijos en Carolina, estaban inyectados de sangre. «Ella miente», dijo Elena, su voz un susurro ronco que parecía forzado a través de una garganta aplastada. «No es un reflejo de ti, es algo más antiguo, más profundo». La otra voz, la de la entidad, se elevó furiosa. «Silencio». «¿Qué debo hacer?», preguntó Carolina, sorprendiéndose por estar dialogando con una aparición. «Ve al sótano», respondió Elena. «Verás por ti misma». «No hay nada en el sótano», gritó la otra voz. «Solo polvo y oscuridad». Carolina se percató entonces. La entidad estaba asustada. Había algo en el sótano que ella no quería que Carolina descubriera. La aparición de Elena señaló hacia una pequeña puerta discreta cerca del office. Una puerta que Carolina ni siquiera había notado en sus visitas anteriores a la cocina. «Rápido», susurró Elena, antes de que ella recupere las fuerzas. Carolina no dudó. Corrió hacia la puerta y la abrió. Una estrecha escalera descendía hacia la oscuridad. Con solo la luz del móvil para guiarla, comenzó a bajar los escalones de madera antigua que crujían bajo su peso. El sótano era un espacio amplio y bajo, con techo abovedado de ladrillos aparentes y suelo de tierra compactada. Pilas de cajas antiguas ocupaban los rincones, cubiertas por décadas de polvo. El ambiente olía a moho y a algo más, un olor metálico que recordaba la sangre. «No hay nada para ti aquí». La voz de la entidad ahora estaba cargada de pánico. Carolina la ignoró, avanzando con determinación. La luz del móvil iluminó un punto específico del suelo de tierra, donde la tierra parecía haber sido perturbada recientemente. Guiada por un impulso que no comprendía totalmente, Carolina se arrodilló y comenzó a cavar con sus propias manos. La tierra estaba suelta, fácil de remover. En pocos minutos, sus dedos tocaron algo duro. Madera. Continuó excavando alrededor, revelando lo que parecía ser una pequeña caja o cofre. Con esfuerzo, logró retirarlo del suelo. Era una caja antigua, de madera oscura con cerraduras de metal oxidado. No estaba cerrada con llave. «No abra». La voz ahora era casi suplicante. «Por favor». Carolina abrió. Dentro había huesos, pequeños, frágiles, huesos de un niño. Junto a los restos mortales, había un medallón antiguo con una fotografía en blanco y negro. Una niña de aproximadamente 10 años, con ojos serios y cabello oscuro recogido en trenzas. Vestía ropa de estilo victoriano, lo que sugería que la imagen databa del final del siglo XIX. En el reverso del medallón, un nombre grabado en letras delicadas: Elizabeth, 1889-1899. La comprensión golpeó a Carolina como un rayo. La entidad no era un simple eco psicológico o un reflejo de impulsos reprimidos. Era el espíritu de un niño, muerto hace más de un siglo, enterrado secretamente en el sótano de la casa que eventualmente se convertiría en la Casa 43. «Elizabeth», susurró Carolina. Un grito inhumano resonó por toda la estructura de la casa. El suelo tembló y el polvo cayó del techo del sótano. La luz del móvil parpadeó y se apagó completamente, sumiendo a Carolina en la oscuridad absoluta. Pero al segundo siguiente, todas las luces de la casa se encendieron simultáneamente. La energía había regresado, o tal vez nunca hubiera faltado realmente. Carolina se levantó lentamente, todavía sosteniendo el medallón. El silencio que siguió fue profundo, pero diferente del silencio anterior. Este no era opresivo ni amenazante, era solo paz. «Elizabeth», repitió mirando la foto de la niña. «¿Qué te pasó?». Como respuesta, imágenes inundaron su mente. No como una invasión forzada, sino como recuerdos compartidos voluntariamente. Vio a una niña corriendo por los campos que un día se convertirían en el barrio residencial. Vio la antigua casa de paso, con viajeros llegando y partiendo. Vio a un hombre, el padre, borracho y violento. Una discordia, un accidente. No, un asesinato. Y después, el entierro secreto en el sótano. La ira de un niño muerto injustamente. Un alma atrapada durante más de un siglo en el lugar de su muerte. Una presencia que a lo largo de las décadas había olvidado su propia origen, convirtiéndose solo en ira pura, deseo de venganza, necesidad de control.
Carolina subió las escaleras lentamente, aún llevando el medallón. La casa parecía diferente ahora, más ligera, menos opresiva. En la cocina, no había señal de la aparición de Elena, ni de ninguna otra presencia sobrenatural. En los días que siguieron, Carolina no experimentó ningún fenómeno extraño en la casa 43. No hubo arañazos misteriosos, no hubo frío sobrenatural, no hubo sensación de ser observada. Contrató un equipo especializado para realizar el entierro adecuado de los restos mortales encontrados en el sótano. Se realizó una pequeña ceremonia, con la presencia de María Lucía y algunos otros habitantes más antiguos de la ciudad. Carolina podría haber dejado la casa después de estos eventos. Su Antonio estaba más que dispuesto a rescindir el contrato sin penalizaciones cuando ella reveló su descubrimiento macabro. Pero algo la hizo quedarse. Tal vez fuera la sensación de que la casa 43 finalmente había encontrado la paz. O tal vez fuera la conexión que sentía con las mujeres que habían vivido allí antes: Yolanda, Elena, incluso la pequeña Elizabeth. 6 meses después de su mudanza, Carolina recibió una carta inesperada. El remitente, Elisa Vasconcelos. De alguna manera, la hija de Elena había descubierto sobre los eventos recientes y decidió hacer contacto. Durante décadas, creí que mi madre era el monstruo. La frase de la carta resonó en la mente de Carolina mientras sus ojos recorrían las líneas finales del papel amarillento. Sus manos temblaban, no solo por el contenido revelador, sino porque algo más estaba sucediendo. El aire a su alrededor parecía denso, cargado de electricidad estática. El medallón de Elizabeth, que ahora Carolina llevaba siempre consigo, se calentó repentinamente contra su pecho. La temperatura de la casa 43 cayó en cuestión de segundos, formando nubes de condensación con cada respiración. «No», susurró Carolina reconociendo los signos. «Se ha acabado. Te hemos liberado». Una risa infantil, casi inaudible, se deslizó por los corredores como humo. Las luces parpadearon frenéticamente antes de apagarse completamente. En la oscuridad absoluta, Carolina sintió que no estaba sola. «¿De verdad creíste?», susurró una voz infantil directamente en su oído, «que un simple entierro podría liberarme». Carolina se giró, pero solo encontró el vacío. El medallón ahora ardía contra su piel como metal incandescente. «Elizabeth, ¿por qué? Te dimos un entierro digno». Una risa aguda cortó el aire. «Aquellos huesos», sonó la voz más cerca, «no eran míos». Un escalofrío helado recorrió la espalda de Carolina. Las palabras finales de la carta de Elisa de repente cobraron un sentido terrible. «Cuidado con lo que has liberado. No es quien crees que es». El medallón estalló en llamas azules que no quemaban, iluminando la habitación con una claridad fantasmagórica. En el espejo frente a ella, Carolina vio no su reflejo, sino el de la niña del medallón, Elizabeth. Sin embargo, su rostro infantil estaba retorcido en una expresión que ninguna criatura debería ser capaz de hacer. «Ha sido una inquilina perfecta», susurró Elizabeth, su reflejo acercándose al vidrio. «Tan decidida a encontrar respuestas, tan dispuesta a desenterrar secretos, tan fácil de engañar». La comprensión golpeó a Carolina como un golpe físico. Los huesos eran un cebo. Elizabeth sonrió, sus dientes pequeños y puntiagudos en el reflejo. Generaciones de mujeres en esta casa, todas creyendo que podrían exorcizarme, enterrarme, pacificarme. La voz de la niña envejeció mientras hablaba, convirtiéndose en la misma voz de mujer adulta que Carolina había oído antes. Elena fue la única que entendió al final, por eso tuve que silenciarla. El aire alrededor de Carolina se espesó hasta volverse casi irrespirable. Sus miembros pesaban como plomo, y una presión inexplicable comenzó a apretar su garganta. «¿Qué quieres?», Carolina forzó las palabras a través del apretón invisible. «Lo que siempre he querido», respondió la entidad, ahora utilizando la voz de Elena. «Un vehículo, un cuerpo, una vida». Los ojos de Carolina capturaron un movimiento en el espejo. No más Elizabeth o Elena, sino una sombra indefinible, más antigua que la casa, más antigua que el propio terreno. Algo que solo usaba nombres humanos como máscaras temporales. «Tú no eres Elizabeth», logró decir Carolina,
luchando contra la presión en su garganta. Nunca lo fuiste. Los nombres son irrelevantes, respondió la entidad. Yo soy la casa 43. Yo soy el suelo bajo ella. Yo soy el hambre que nunca se sacia. Carolina sintió que su cuerpo se movía contra su voluntad, sus manos elevándose hacia su propio cuello. Luchó con toda la fuerza de su voluntad, pero sus dedos se acercaban inexorablemente. Ahora, susurró la entidad, tú serás yo, y yo seré tú. La presión en su garganta se intensificó. Puntos negros bailaban en su visión. Carolina sabía que estaba a segundos de perder la conciencia. Fue entonces cuando sintió una presencia diferente, no maligna, no fría, sino protectora. A su lado, casi imperceptible en la penumbra, estaba Elena. No la Elena deformada y quebrada que había visto antes, sino Elena como habría sido en vida. Fuerte, decidida, los ojos llenos de compasión. No estás sola, susurró Elena. Nunca estuvimos. Detrás de Elena, otras siluetas tomaban forma. Yolanda, mujeres desconocidas de épocas pasadas, todas víctimas de la casa 43, todas ahora unidas. No es la casa la que tiene poder, continuó Elena, su voz ganando fuerza. Somos nosotras, siempre fuimos nosotras. Carolina comprendió. La entidad no era la casa poseyendo a sus moradoras. Era lo contrario. Fragmentos de conciencia de las mujeres que murieron allí, distorsionados por la ira y el miedo, atrapados en un ciclo perpetuo. Juntas, murmuró Carolina. Las manos alrededor de su garganta se aflojaron. El medallón en su pecho brilló con intensidad cegadora, y las siluetas de las mujeres convergieron en Carolina, llenándola no con frío o terror, sino con fuerza, con memoria, con determinación colectiva. No, la voz de la entidad era puro pánico ahora. Ellas son mías. Ninguna de nosotras es tuya, respondió Carolina, su voz ahora una sinfonía de todas las mujeres. La casa es nuestra. La presión sobrenatural implosionó como una bola estallando. Las luces volvieron, pero diferentes. No la luz eléctrica artificial, sino una luminosidad dorada que emanaba de las propias paredes, del propio aire. Carolina cayó de rodillas, jadeante, exhausta. El medallón de Elizabeth se había desintegrado, dejando solo una marca enrojecida en su piel. Cuando finalmente encontró fuerzas para levantarse, algo había cambiado fundamentalmente en la casa 43. El aire estaba leve, las sombras eran solo sombras, y el silencio era el silencio natural de una casa antigua, no la ausencia opresiva de sonido que había sentido antes. En las semanas siguientes, Carolina permaneció en la casa, trabajando en las habitaciones una por una, limpiando, renovando, abriendo ventanas que habían permanecido cerradas durante décadas. En cada habitación, sentía momentáneamente la presencia de las antiguas moradoras, no como fantasmas aterradores, sino como memorias acogedoras. Finalmente, Elisa Vasconcelos aceptó su invitación para visitar. La hija de Elena, ahora una señora de cabellos grises, pisó hesitantemente la casa que había jurado nunca más entrar. Es diferente, murmuró Elisa, tocando las paredes con los dedos temblorosos. La siento. Siento a todas ellas, pero en paz. Carolina sonrió. Ellas nunca fueron el monstruo, ni nosotras. Juntas, Carolina y Elisa transformaron la casa 43 en un hogar para mujeres en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia, personas sin hogar, madres solteras sin apoyo. El lugar que por generaciones aprisionaba a mujeres en ciclos de dolor, ahora servía como refugio, como punto de reinicio. Por la noche, Carolina todavía sentía presencias ocasionales, un rozar suave en su hombro, un perfume familiar en el aire, el sonido lejano de voces femeninas conversando, pero ya no tenía miedo. La casa 43 había sido transformada, al igual que su historia. En su diario, Carolina escribió: «Somos todas inquilinas temporales de esta existencia. El verdadero horror no está en los fantasmas o las entidades sobrenaturales. Está en permitir que el ciclo de trauma continúe indefinidamente, pasando de generación en generación como una herencia maldita. La casa 43 me enseñó que solo rompemos ese ciclo
cuando enfrentamos nuestra oscuridad colectivamente, cuando transformamos nuestro miedo en fuerza compartida. Y en la última página, con una caligrafía que no parecía enteramente suya, las palabras finales: Elena no vive más aquí. Elizabeth no vive más aquí. La oscuridad no vive más aquí. Solo nosotras, finalmente libres. Si has llegado hasta aquí, tu coraje merece reconocimiento. Esta historia es solo un vislumbre de los horrores psicológicos que exploramos en nuestro canal. Cada semana, nuevas narrativas son desenterradas de las profundidades de la mente humana, listas para invadir tus sueños y alterar tu percepción de la realidad. Suscríbete ahora y activa la campana. Cada notificación puede ser el único aviso que tengas antes de que el próximo pesadilla comience. Deja tu me gusta si sentiste ese escalofrío en la espina, esa sensación de estar siendo observado mientras ves. Los comentarios son tu único refugio para procesar lo que acabas de experimentar. Hasta el próximo episodio, si tienes suficiente coraje para regresar.